Empecemos retrocediendo en el tiempo y esta vez nos transportamos a una Colombia que apenas empezaba a formarse, allá en los tiempos coloniales. Imagina un país donde cada aspecto de la vida estaba controlado por normas, reglas y una jerarquía estricta. En este orden, las mujeres tenían su lugar designado y nadie cuestionaba eso. Su papel era claro, el hogar. Y allí quedaban encerradas en una especie de mundo privado hecho de cuidados y tareas domésticas. Era un país de haciendas, de grandes campos y de tierras que pertenecían a unos pocos. Y en esta sociedad las mujeres eran vistas como propiedades más que como personas independientes. Las expectativas eran simples, o eso parecía, ¿no? Ser madre, esposa y servidora de la familia, nada más. Pero a pesar de esas normas férreas, siempre hubo mujeres que no se conformaron. Aunque no las mencionen en los libros de historia, muchas mujeres comenzaron a tomar pequeños pasos hacia un cambio. Al principio, claramente este no era un cambio que parecía visible, casi imperceptible para la mayoría, de hecho. Pero algunas mujeres se convirtieron en espías, en informantes y en defensoras del territorio. No estaban en las batallas, no llevaban armas, pero se infiltraban, llevaban mensajes y se arriesgaban. Quizás no dejaban una huella visible, pero plantaban semillas de resistencia. Y así poco a poco el papel de la mujer comenzó a transformarse de manera sutil. Pero todo esto era solo el comienzo, porque el verdadero cambio vino después, en los tiempos de la independencia. Avancemos un poco más en la historia. Llegamos al siglo XIX y Colombia, al igual que el resto de Latinoamérica, empieza a sentir las primeras olas del cambio. Imagina ese momento cuando las ideas de libertad, igualdad y derechos empiezan a flotar en el aire, traídas desde Europa y Estados Unidos como un eco lejano de las revoluciones que sacudieron al mundo. Pero en Colombia, a diferencia de otros lugares, estas ideas chocan con una sociedad que todavía arrastra las costumbres de la colonia. La estructura del poder sigue siendo patriarcal, rígida y sobre todo dominada por hombres. Para las mujeres la realidad seguía siendo la misma. El hogar era su único mundo conocido, pero esa llama de cambio que traían las ideas liberales no se iba a apagar tan fácilmente. En este contexto de agitaciones políticas y sociales empiezan a surgir mujeres que de manera silenciosa buscaban algo más. Eran mujeres que aprendían a leer desde casa, porque ir a la escuela formal no era una opción. Eran mujeres que escuchaban en voz baja los discursos de independencia y se preguntaban en qué lugar quedarían ellas cuando la lucha terminara. Y fue allí donde algunas decidieron tomar las riendas de sus destinos. No estamos hablando de soldados con fusiles, eran mujeres con una determinación diferente. Algunas actuaron como informantes en la guerra de independencia, transmitiendo secretos y mensajes en medio de un riesgo constante. Otras ayudaban a ocultar a los revolucionarios en sus propias casas, arriesgando la vida de ellas y de sus familiares. Podemos pensar en todas estas mujeres anónimas como las primeras que se atrevieron a desafiar el papel de la sociedad impuesto para ellas, pero digamos que hubieron algunas figuras que se lograron destacar. Por ejemplo, Manuela Beltrán, que en 1781 encabezó una de las primeras revueltas populares en contra de las reformas fiscales de la corona española. Una figura que quizás no ha tenido reconocimiento suficiente, pero que representa el espíritu de resistencia femenina. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más apasionante, más interesante, por decirlo así, porque no solo se escucha esta lucha contra un imperio, sino que estas mujeres también se enfrentaban a una sociedad que las prefería calladas, obedientes y sumisas. Y luego vino la Pola, también conocida como Policarpa Salabarrieta, una mujer joven que se volvió símbolo de resistencia. Tenía apenas 22 años y ya había entendido que su vida no iba a seguir el guión que le habían escrito. Su rol en la independencia no fue menor. Ella actuaba como espía, escondía mensajes entre la ropa, llevaba información a los revolucionarios y jugaba con fuego en cada misión. Policarpa se volvió una inspiración, un ejemplo de que la mujer colombiana también podía ser una luchadora. Su ejecución, en 1817, fue un golpe que buscó dar una advertencia a quienes quisieran seguir su camino, pero lejos de detener esa llama de la libertad, ese evento inspiró a más mujeres a rebelarse en contra de la opresión. Después de la independencia, la situación para las mujeres cambió, pero solo en pequeños aspectos. En teoría, se había logrado la libertad, pero esa libertad no significaba lo mismo para todos. Los hombres dominaban el sistema político y económico, y las mujeres, seguían limitadas. No podían votar, no podían opinar en asuntos públicos, y para muchos su lugar seguía estando en la casa. A medida que avanzamos por el siglo XIX, la independencia ya es un hecho, pero las mujeres del país seguían encerradas en una sociedad que apenas les concedía algunos espacios. Es que imagínense un país recién formado, con ciudades que aún se desarrollan lentamente y una vida social enfocada alrededor de valores estrictos. La política es cosa de hombres y aunque los ideales de libertad han llenado los discursos de la época, la realidad es que la libertad no incluye a todos por igual. La Constitución de 1886, que consolidó el poder político en manos de unos pocos, también estableció límites claros para las mujeres. No solo estaban excluidas de la vida política, sino que en muchos casos la ley las trataba como si no contaran con derechos propios. Las mujeres que querían salir adelante enfrentaban una lucha diaria. Para algunas, la única opción era dedicarse a la enseñanza.
una de las pocas profesiones aceptadas para las mujeres en ese entonces. Y aún así no era fácil. No tenían derecho a opinar sobre el contenido que enseñaban ni a modificar digamos que en parte del sistema educativo. Eran maestras, pero su influencia estaba demasiado limitada. A finales del siglo XIX, algunas mujeres empezaron a involucrarse en labores sociales, asistiendo en hospitales y albergues, y fue allí donde encontraron una especie de vocación. Si bien estas actividades no les daban poder político, les permitían mostrar al mundo que las mujeres también podían ayudar a construir una sociedad mejor. Poco a poco, su papel en el espacio público se hacía más visible, aunque la resistencia continuaba siendo enorme. Con la llegada del siglo XX, Colombia se va modernizando y el papel de la mujer también empieza a cambiar, aunque de manera lenta y desigual. En las primeras décadas del siglo, las mujeres de clase alta comienzan a recibir educación en escuelas especiales, pero se les seguía enseñando en función de sus futuros roles como esposas y madres. En estas instituciones, la educación que recibían era limitada y muy pocas podían aspirar a una carrera profesional. En cambio, se les instruía en habilidades que las harían buenas esposas y amas de casas ejemplares. Sin embargo, estas mismas mujeres que recibían una educación limitada comenzaron a cuestionarse. Algunas de ellas tenían la posibilidad de viajar a Europa y fue allí donde entraban en contacto con las ideas feministas y de igualdad que surgían en el mundo occidental. De vuelta en Colombia, estas ideas empezaron a resonar en sus círculos sociales y entonces llega un movimiento sufragista inspirado en la lucha de las mujeres en otros países. En los años 30 y 40 se empieza a formar asociaciones de mujeres que buscan un cambio en la sociedad colombiana. Era un movimiento pequeño y para muchos ridículo, y había quienes creían que una mujer que quería votar era una amenaza para la estructura familiar y social. Pero estas primeras feministas no se dejaron intimidar. En 1935 se funda en Bogotá la Unión Femenina de Colombia, y aunque este grupo enfrenta críticas y comienza a ganar adeptas, empiezan a hablar de derechos, de igualdad y sobre todo la necesidad de que las mujeres tengan una voz en los asuntos políticos de sus países. Esto no era solo una lucha por el voto, es que era una lucha por la dignidad, por el respeto y por la libertad. En paralelo, algunas mujeres empiezan a destacarse en áreas impensables hasta entonces. Las escritoras, por ejemplo, se convierten en una fuerza poderosa. A través de la literatura, las mujeres encuentran una manera de expresar sus ideas y sus experiencias. Algunas autoras, como Soledad Acosta de Samper, empiezan a plasmar en sus escritos las realidades de la vida femenina en un país que apenas comprendía lo que significaba la igualdad. Acosta de Samper fue una de las primeras en usar su pluma para hablar sobre las desigualdades que enfrentaban como mujeres en el país. Y aunque su voz era una sola entre muchas, abrió el camino para que otras mujeres también se animaran a alzar la voz, incluso si esto significaba enfrentarse a una sociedad conservadora. Para entonces, el cambio ya no era una cuestión de que sí iba a ocurrir, sino de cuándo. Las mujeres colombianas habían comenzado a plantar las semillas de una revolución social y aunque las resistencias eran bastante fuertes, esas ideas ya estaban en marcha. Avanzamos un poco más en la historia y llegamos a los años 50 y 60. Colombia está viviendo una época de cambios profundos, una sociedad que intenta reconstruirse después de una época bastante complicada, conocida como la época de la violencia. Un periodo en el que las tensiones políticas estallaron en enfrentamientos brutales, afectando cada rincón del país. Las mujeres que habían vivido las consecuencias de esta violencia desde sus hogares comienzan a ver el mundo de otra manera. Ya no quieren ser solo espectadoras de la historia, quieren escribirla. En 1954, Colombia tomó una decisión histórica. Se aprueba el derecho al voto para las mujeres. Fue una victoria inmensa y un triunfo que marcó un antes y un después en la historia de las mujeres colombianas. Pero era un derecho básico, y esto aún así había sido negado durante décadas. Finalmente la mujer colombiana era reconocida como ciudadana, alguien cuya voz podía influir en las decisiones políticas del país. Sin embargo, el derecho al voto solo fue el inicio. No significaba que la igualdad hubiera llegado mágicamente a la vida de las mujeres. En realidad, la sociedad seguía arrastrando los mismos prejuicios de siempre y las oportunidades para las mujeres continuaban siendo limitadas. Incluso en los años 60, una mujer que quería estudiar una carrera universitaria o trabajar fuera de su casa era vista como rara o incluso problemática. Es un término bastante complicado. El mundo laboral estaba dominado por los hombres. Y las pocas mujeres que lograban obtener un empleo debían luchar no solo contra los estereotipos, sino también contra las condiciones laborales injustas y los salarios bajos. Las mujeres podían votar, pero seguían excluidas de muchas esferas del poder. Mientras tanto, en el contexto social y global, la segunda ola del feminismo estaba tomando fuerza. Era una época de protestas y movimientos de derechos civiles y las colombianas, al igual que las mujeres en otros países, empezaron a interesarse en nuevos ideales de igualdad y de justicia, inspiradas por estos movimientos feministas que ocurrían en Estados Unidos y en Europa.
Las mujeres colombianas empiezan a organizarse, empiezan a surgir grupos de activismo femenino que luchan no solo contra los derechos políticos, sino también por el derecho a la educación, a un trabajo digno y a decir sobre sus propios cuerpos. Algo básico. La idea de que una mujer pueda ser dueña de su destino empieza a ganar terreno en la sociedad, aunque todavía con mucha oposición. En los años 70, el movimiento feminista en Colombia toma una forma más sólida y, por decirlo así, más organizada. Se crean asociaciones, colectivos y espacios de discusión, donde las mujeres se reúnen para hablar sobre sus experiencias, sus derechos y sus sueños. Este momento tenía un objetivo claro: transformar el papel de la mujer en todos los aspectos de la vida colombiana. Las feministas empiezan a publicar revistas, a dar conferencias, a escribir libros y a participar en la vida política con mucha más fuerza. De repente, la mujer colombiana ya no está solamente en casa, sino que está en las universidades, en los hospitales, en las fábricas, en las oficinas y en la calle, marchando por sus derechos. En este mismo tiempo, las mujeres empiezan a hacer un espacio en el que los medios de comunicación, una herramienta que hasta entonces había estado casi exclusivamente en manos masculinas, las primeras periodistas y presentadoras colombianas aparecen en televisión y en la radio, llevando no solo noticias, sino también temas que antes no tenían cabida en los medios tradicionales. Comienzan a hablar sobre el aborto, la violencia doméstica, la igualdad salarial y otras cuestiones que habían sido completamente ignoradas. Estas mujeres abren un espacio donde pueden expresar sus opiniones, sus vivencias, y donde además otras mujeres podían sentirse representadas y escuchadas. A finales de los años 70 y a principios de los años 80, las mujeres ya no solo luchan por el reconocimiento, sino también por las reformas sociales. Empiezan a exigir leyes que puedan proteger sus derechos laborales, leyes contra la violencia de género y la implementación de políticas públicas que respondan a sus necesidades. Aunque hay mucho camino por recorrer, estas décadas marcan un hito en la historia de las mujeres colombianas. Habían pasado de ser observadoras a ser activas protagonistas en la vida social y política del país, demostrando que el cambio era posible. Y así llegamos a los años 90. Y al inicio del nuevo milenio, cuando Colombia da pasos importantes en temas de derechos humanos y de equidad de género. En 1991, con la promulgación de la nueva Constitución, las mujeres logran algo sin precedentes: la igualdad de derechos ante la ley. Esta Constitución reconoce explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres, y también incluye una serie de derechos que garantizan la participación femenina en la vida política y social del país. Por primera vez, la ley empieza a reconocer las luchas de las mujeres que habían sido llevadas durante décadas, y era un paso adelante, sí, pero como con muchas conquistas legales, lo que estaba escrito en papel no siempre era lo que se aplicaba en la realidad. A pesar de estos avances legales, las mujeres seguían enfrentando obstáculos en el ámbito laboral y en su vida cotidiana en sí. Los estereotipos de género y las discriminaciones laborales seguían presentes. Muchas mujeres colombianas continuaban luchando para alcanzar sus posiciones de liderazgo en empresas y en el gobierno, y para recibir un salario justo por su trabajo. Sin embargo, el cambio ya estaba en marcha y la sociedad colombiana poco a poco iba aceptando nuevos roles para la mujer. La participación femenina en las universidades aumentó notablemente, y también el número de mujeres en carreras tradicionalmente dominadas por hombres, ¿no?, como la ingeniería, la política y la medicina. Las mujeres estaban demostrando que podían y debían estar en cualquier lugar que eligieran. Con el nuevo siglo también llegan nuevos desafíos. Aunque el número de mujeres puestos en liderazgo ha aumentado y vemos cada vez más figuras femeninas en espacios de decisión, todavía queda un largo camino por recorrer. En el Congreso, en las alcaldías y en las empresas y en los medios de comunicación también, la presencia femenina aún es menor que la masculina y los obstáculos persisten. Pero al mismo tiempo, esta nueva generación de mujeres que ha crecido con una conciencia diferente, con el conocimiento pues, que su lucha tiene una historia y que cada derecho que hoy parece garantizado costó años de sacrificio y resistencia. En los últimos años, los movimientos feministas en Colombia han cobrado una fuerza inigualable. Las marchas del Día Internacional de la Mujer, el movimiento Ni Una Menos y otras campañas han puesto sobre la mesa temas que antes callaban: la violencia de género, el acoso, el feminicidio y la desigualdad salarial. Estos movimientos no solo buscan un cambio legal, sino también una transformación cultural. Se trata de construir una Colombia en la que la mujer no signifique que tenga que vivir con miedo, en la que las mujeres tengan la misma libertad para elegir, para decidir y para vivir sin limitaciones ni prejuicios. Hoy las mujeres colombianas están más presentes que nunca en la vida pública. Son alcaldesas, congresistas, científicas, artistas, líderes comunitarias y activistas. Cada día desafían las normas de una sociedad que, aunque ha cambiado, aún guarda huella de su pasado. Y hoy las mujeres jóvenes crecen siendo
y viendo estos ejemplos, sabiendo que tienen un lugar en la historia y un papel que desempeñar en el futuro del país. Y así cerramos esta historia, que en realidad no tiene un final, porque el papel de la mujer en Colombia sigue evolucionando, sigue expandiéndose, y seguirá haciéndolo mientras las mujeres continúen alzando su voz y exigiendo sus derechos. La historia no está completa, el cambio obviamente que no ha terminado. Colombia aún tiene muchísimo que aprender de sus mujeres, de su fortaleza y de su capacidad para transformar una sociedad desde adentro. Y en medio de este proceso de transformación, varias mujeres colombianas han dejado su marca en la historia, no solo por su valentía, sino también por sus aportes en diversos campos, a menudo enfrentándose a las normas y las limitaciones de la época. Un claro ejemplo es Débora Arango, conocida por ser la primera mujer en Colombia en pintar desnudos. En una sociedad profundamente conservadora, sus obras, que abordaban temas como la violencia social y la opresión de la mujer, fueron consideradas subidas de tono y escandalosas. De hecho, fue excomulgada por la iglesia por sus representaciones de desnudos, lo que la convirtió en una figura polémica. Sin embargo, hoy su trabajo es considerado fundamental para entender el arte colombiano del siglo XX. En el ámbito de la literatura encontramos a Laura Restrepo, una escritora que ha logrado capturar las complejidades de la sociedad colombiana a través de sus novelas. Su obra más conocida, La multitud errante, fue publicada en 1999 y en ella aborda los efectos de la violencia en Colombia, utilizando una narrativa que mezcla lo personal con lo histórico. Fue una de las primeras en narrar la complejidad de la realidad del país desde una perspectiva femenina, algo que en su momento resultó revolucionario. María Cano también destaca en la historia de Colombia. A principios del siglo XX fue una de las primeras mujeres en involucrarse en el movimiento obrero en Colombia y en luchar por los derechos laborales. Cano, que provenía de una familia de clase alta, decidió unirse a los trabajadores y liderar las protestas por mejores condiciones laborales. Su activismo la convirtió en una figura clave en la historia del sindicalismo colombiano, pero también la enfrentó a la oposición tanto de los conservadores como de los liberales, quienes no venían con buenos ojos a la mujer involucrada en la política. Pasando a los mundos de la ciencia, Virginia Gutiérrez de Pineda fue una antropóloga que se destacó por su trabajo en el estudio de la familia y la cultura colombiana. En una época en la que las mujeres eran raramente vistas en el campo de la ciencia, Gutiérrez de Pineda no solo se convirtió en una pionera, sino que también realizó contribuciones que han sido fundamentales para entender las dinámicas familiares y sociales de Colombia. Su obra más importante, La familia en Colombia, es un referente en sus estudios sociológicos y antropológicos. En el deporte, Catarina Ibargüen es otra de las mujeres colombianas que han marcado la diferencia. Nacida en el Caribe colombiano, Ibargüen ha sido una de las atletas más exitosas del país, obteniendo medallas de oro en los Juegos Panamericanos y en los Mundiales de Atletismo. Su especialidad, el salto triple, la ha llevado a ser considerada por una de las mujeres en la historia del deporte. A pesar de las dificultades, ella ha logrado mantenerse en la élite del atletismo internacional y es una de las figuras más reconocidas a nivel mundial, aunque es un poco más reciente. Y en el mundo de la música, Totó la Momposina es un icono de la música folclórica colombiana. Su carrera comenzó en los años 60 y ha dedicado su vida a preservar y promover la música tradicional del Caribe colombiano, especialmente en los ritmos de cumbia y el mapale. No solo ha sido una defensora de la cultura colombiana, sino que también ha logrado llevarlo a un público internacional, convirtiéndose en un referente de la música folclórica latinoamericana. Estas mujeres, aunque en contextos y épocas distintas, han compartido una característica común. Todas han desafiado las expectativas de su tiempo y han dejado una huella en la historia de Colombia. Ya sea en el arte, en la política, la literatura, la ciencia, el deporte o la música, sus nombres permanecen en la memoria colectiva como testimonio de que las mujeres colombianas no solo han sido espectadoras de la historia, sino protagonistas activas. Y obviamente en la construcción de la nación juegan un papel bastante importante. Mi nombre es Valeria y espero que de verdad hayan disfrutado de este podcast.